Soy el doctor Jorge Riera Estíbal, cardiólogo, jefe del Servicio de Internación del Instituto de Cardiología de Corrientes y me desempeño actualmente como vicepresidente segundo del Comité de Obesidad y Diabetes de la Federación Argentina de Cardiología. El índice de masa corporal es un parámetro que se utiliza para determinar los pacientes que tengan o no tengan obesidad. Lo que hace básicamente es relacionar el peso con la altura. Si bien es un marcador, un parámetro que se utiliza muy frecuentemente, tiene un concepto más bien epidemiológico, porque rápidamente permite clasificar a los pacientes de grandes poblaciones en pacientes que tengan sobrepeso, obesidad o que tengan normopeso. Se considera que un índice de masa corporal de 18 a 25 incluye a las personas con normopeso, entre 25 y 29.9 a las personas con sobrepeso y aquellos que tienen 30 o más son pacientes que tienen obesidad. Sin embargo, este parámetro no permite diferenciar el tejido graso del tejido muscular y tampoco permite diferenciar si ese tejido graso es un tejido graso corporal o es un tejido graso visceral. Por lo tanto, tiene sus limitaciones. Podemos poner, por ejemplo, que Arnold Schwarzenegger, cuando fue nombrado Mr. Músculo, tenía por valores de índice de masa corporal un valor muy cercano a la obesidad y sin embargo era una persona que tenía todo músculo. Por lo tanto, este es el ejemplo más claro de entender de que el índice de masa corporal nos sirve como un parámetro epidemiológico, pero no un parámetro de precisión para definir a aquellas personas que tienen o no tienen obesidad. De la misma manera, hay personas que por índice de masa corporal pueden no tener obesidad o inclusive tener valores normales. Sin embargo, esto se produce porque tienen menos cantidad de tejido muscular y tienen mucha más cantidad de tejido graso. En ese caso, a lo que nosotros solemos llamar obesidad sarcopénica, es decir, paciente que tiene mucho tejido graso y poco tejido muscular, ese paciente tal vez por parámetros de índice de masa corporal tenga un valor normal y sin embargo sigue siendo obeso. La obesidad es considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud desde hace varias décadas y es una enfermedad que está en constante crecimiento a tal punto que hoy en día se considera que es una pandemia porque todos los países del mundo de alguna manera muestran parámetros epidemiológicos de crecimiento constante de la obesidad. La Argentina no escapa a esa realidad. En la última encuesta nacional de factores de riesgo hemos podido observar que más del 60% de las personas tienen sobrepeso o tienen obesidad. Y esto es claramente preocupante, pero mucho más preocupante es el hecho que los menores de 18 años, cerca de un 40%, tienen sobrepeso u obesidad. Esto nos indica entonces que cuando estamos hablando de población infantil o infanto-juvenil, 4 de cada 10 chicos van a tener ya sobrepeso u obesidad. Desde ese lugar también es muy importante entender que la obesidad se define como un aumento en la cantidad de tejido graso corporal. Pero ese tejido graso corporal no es únicamente un problema por la cantidad en sí, sino por la disposición.